Hola, buenos días. Día 8 de noviembre y nuestro culto digital de la Iglesia Bautista Esperanza Viva aquí en el Goierri del País Vasco. Mi hijo Dani me ha estado arreglando unas luces para intentar ayudar con las sombras y tal. De momento hay mucha sombra igual, estamos en ello, ya lo siento. Pero bueno, es lo que hay, no es el mayor de nuestros problemas en estos días, ¿verdad? Estamos ya cada vez con un poco más de cansancio, ¿verdad? Por la situación, y desde luego que tenemos algunas personas ya en la congregación empezando a sufrir ya las consecuencias de los confinamientos, cierre de la hostelería, así que debemos estar en oración porque hay algunos que serán afectados enseguida, o ya lo han sido, digamos, y va a haber quizás unos valles y unas pruebas económicas importantes por delante. Bueno, quiero leer en esta mañana del libro de Segunda de Corintios unas palabras del apóstol Pablo cuando el Señor le dio también una prueba muy grande, y él pues dice en el versículo 7, nos explica un poco: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Era de Satanás, pero era permitido por Dios. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. También hemos orado muchas veces por alguna situación pidiendo: Señor, por favor, quítamela, o por favor, Señor, haz esto, haz aquello. 3 veces y 30 también, ¿verdad? Y dice, el Señor no le quitó la prueba, sino que le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, cuando tenemos situaciones imposibles de cambiar, en vez de pasar la vida quejándonos y lamentando, mejor veamos que es una plataforma sobre el cual Dios puede obrar en nuestras vidas. Así lo tomó Pablo, y como consecuencia tuvo más poder de Dios que nunca, porque él mismo se veía y sabía que era débil y era vulnerable. Entonces, con este versículo, pues claro, qué corito mejor que el corito que se titula Bástame tu gracia. Así que vamos a cantar ese corito 2 veces, que va también con el versículo y nos recuerda también de nuestra actitud y cómo debe ser en los momentos duros. ¿Bien? ¿Va así? Bástame tu gracia, Señor. Mi alma en pruebas fortalecer. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Bástame tu gracia, Señor. Bástame tu gracia, Señor. Mi alma en pruebas fortalecer. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Bástame tu gracia, Señor. Y bueno, pues que el Señor, que confiemos en el Señor, ¿no?, para esa gracia, y también estemos en oración por aquellos que lo vayan a ir sufriendo más duramente. Estoy hablando de la situación ahora con el COVID, ¿no? Pero antes de ir a algunas peticiones de oración, como hicimos ya el domingo pasado, quiero dar un saludo para los niños y los jovencitos de la iglesia. Quiero que sepáis que para nada nos olvidamos, o para nada me olvido de vosotros.
y oro por vosotros y pido que Dios os ayude a vivir con un buen testimonio en casa, en la escuela, durante estos tiempos tan diferentes, ¿no? En Primera de Tesalonicenses 5:18, el Señor nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos, o cómo podéis, niños, obedecer ese mandamiento vosotros mismos? Y tengo aquí una lista de, yo creo que todos los que son de la iglesia propiamente, digamos, y entre mayorcitos y más pequeños, no de todos niños, de los pequeñitos, pero tengo a Iñaki, a Samuel, a Eneco, luego está Bea, más o menos en temas de edad, ¿no? Bea, Soad, Josep, Loreli, Melanie, y yo sé que no está en el orden perfecto de edad, y Unai, y también Miquel. Y si me he olvidado de alguno momentáneamente, ya lo siento, pero oramos por vosotros y queremos que aprendáis a ser agradecidos a Dios, incluso teniendo que llevar máscaras y teniendo que tener cuidado con todas las distancias y no pudiendo ir a comer o cenar como igual lo haríamos normalmente, ¿no? Una de las maneras en que podéis mostrar agradecimiento a Dios de una manera práctica no solo es darle gracias a Dios, sino dar gracias o ser agradecidos con vuestros padres. Los padres proveen vuestra comida, vuestra ropa, incluso juguetes y cosas de diversión y todo lo que os hace falta para la escuela. Entonces es muy sano, jovencitos y niños, que muchas veces le digáis a papá o mamá: gracias por la comida, gracias por sacarme a pasear, o gracias por llevarnos a algún sitio para ver algo. Y esa gratitud es sana, es algo que Dios nos dice que debemos de hacer, y no es solamente para adultos, es para niños, jovencitos, jovencitas y niñas. Muy bien. Bueno, pues vamos adelante. Esta semana el vídeo devocional, espero que lo habéis podido ver, se tituló Edificando un hombre. Tiene que ver con la Torre de Babel. Y seguro que algo os hará pensar en esa historia tan curiosa, de donde, que nos enseña o nos habla de dónde vinieron los idiomas, muchos de ellos, no todos, porque algunos se han multiplicado dentro de su clase, ¿no? Pero hubo un momento en que toda la tierra hablaba un idioma y de pronto, no, hablaban no sabemos cuántos. Pero hay otras lecciones importantes alrededor de esa historia. Así que espero que toméis el tiempo de ir en el WhatsApp a por el enlace y buscarlo, o en YouTube. Bien, algunos anuncios, pues la tarjeta postal de Navidad, estamos en un paso técnico de un depósito legal, pero os voy a poner ahí en la pantalla lo que es la parte de atrás, para que lo podáis ver, y espero que esta semana ya tengamos todo listo para poderlo mandar a imprimir. Y bueno, pues ya en peticiones, porque quiero que tomemos un minuto para oración también. Las peticiones, algunos ya me habéis enviado, yo lo voy a comentar en un momento, pero como ya comenté, algunos ya están siendo muy afectados por el tema del cierre, especialmente el hospitalario. Hostelería. Menos mal que los hospitales no cierran. Y entonces nos va a afectar. Siempre hay hermanos que de vez en cuando me dicen: oye pastor, tengo un poquito de extra, aparte de los diezmos y ofrendas, y si sabes de alguien que tiene una necesidad, pues me gustaría ayudar. Pues este va a ser momento para ellos. Si el Señor te ha bendecido, puedes comentarme, yo te puedo dar unas ideas o ayudarte a distribuir para hermanos de la iglesia que estén en gran necesidad. Bien, hablando de necesidad, Cristian y Dayana todavía no tienen piso y andan bastante
bastante preocupados por eso. Diana misma pues ha dejado de trabajar y hay temas incluso con la escuela de Dairis y tal. Entonces oremos por ellos, que el Señor los guíe, que ellos honren a Dios, siempre honrando al Señor con la verdad y por medio de la fe, y el Señor los cuidará y los guiará. Sol pide también por su familia, temas de salud, temas de salvación. Hablé un poquito con Ollane en el hospital, que ella está trabajando evidentemente en Zumárraga, y ahí sí que hay mucho trabajo, están muy ocupados, mucha exposición al COVID, incluso con las medidas, y es bastante lioso. Entonces oremos por ella, por el Señor le proteja, también para que pueda tener un buen testimonio, porque la gente que llega son gente necesitada físicamente, desde luego, y también espiritualmente, que pueda ser una luz ahí. Carlos pide por la situación en Honduras y Nicaragua, por un huracán que hay, o ha habido, y evidentemente importante también. Pili pide por su padre, con una prueba que le van a hacer, importante médica, y también da gracias porque ya le van a poder, entiendo, le van a poder operar a su sobrina Génesis, ya hay dinero para ello. Entonces, gracias al Señor por eso. Arlem también pide por las múltiples personas con quien ella ha podido estar dando el Evangelio, y también por Inma, su salud y la de su madre. Y luego también, y ya por último, David, Bernabé en Vitoria, esta semana es su última semana de prácticas para sacarse el carnet, tiene ya el examen al lunes que viene, entonces pide que no atropelle a nadie, ¿no? No, sin bromas, que sea una buena semana para prepararse para ese examen de conducir. Muy bien, pues voy a dejar un momento para que todos estemos en oración por estas peticiones. Las voy a poner en la pantalla y voy a dar un minutito para que oremos por estas peticiones, ¿vale? En un minuto vuelvo. Muy bien, pues oro rápidamente. Señor, gracias porque tenemos una iglesia, una familia espiritual, y podemos orar por estas peticiones y por otras que conocemos, y saber que tú atiendes nuestra necesidad. Eres nuestro buen pastor, además eres un pastor soberano, un pastor omnipotente, omnisciente, y podemos descansar en ti. Nuestro mundo está muy revuelto, muy ansioso, muy preocupado, y necesitamos, Señor, descansar en ti y tener tu paz en nuestro corazón. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Bien, pues nada, sin más, bueno, cumpleaños no tenemos esta semana, aunque sí el domingo que viene, el día domingo, cumplen David, Bernabé, antes de su examen, y Telma. Pero bueno, ya hablaremos de eso, Dios mediante, la próxima vez. Y en principio tenemos dos estudios, el estudio de hermano Juan y también y os voy a dejar que lo averigüéis en un ratito. Y luego tendremos también un poco de música de nuestro amigo Josué en Barcelona. Bien, pues hasta después de un rato que estaré otra vez con el mensaje de Marcos. Hasta luego, agur. Cuando al fin se termine nuestra vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar, en lejana ribera al Salvador conoceré, con sonrisa bienvenida me dará. Yo podré reconocerme, en la cruz Cristo me redimió. Bien podré reconocerme por heridas que allí recibió. Oh, qué gozo será vivir allí con el Señor y su rostro y hermosura contemplar. Sentiré grande gozo cuando me permita ver la mansión que ha prometido preparar. Yo podré reconocer
bien podré reconocerle por heridas que allí recibió. Por los bellos portales me conducirá Jesús, no habrá pecado ni ningún dolor. Gozaré con los suyos alabanzas entonar, mas primero quiero ver a mi Señor. Yo podré reconocerle, en la cruz Cristo me redimió. Bien podré reconocerle por heridas que allí recibió. Bendiciones a todos mis queridos hermanos. En esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio sobre cómo será el carácter o los rasgos morales de la sociedad en los últimos tiempos. Y hoy vamos a ver cómo las Escrituras nos revelan con una claridad impresionante otros de estos rasgos. Leemos aquí en 2 de Timoteo capítulo 3. En este caso voy a hacer énfasis en el versículo 3, donde vienen las palabras que veremos en esta mañana. Dice así, 2 Timoteo 3:3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores e impetuosos. Vamos a comenzar con estas palabras que dice aquí, aborrecedores de lo bueno. La persona que ha cerrado su corazón a Dios vive una vida solo para complacerse a sí misma, sin darse cuenta que está en un camino cuesta abajo y de autodestrucción. El corazón humano, que es experto en autoengañarse, busca satisfacer necesidades que solo el Señor puede saciar. Esta frase, aborrecedores de lo bueno, quiere decir enemigos del bien. Habla también de oponerse a lo correcto. No cabe duda de que todos los días somos testigos de acontecimientos que nos asombran más que nada por la maldad y la falta de todo buen sentimiento. Cada vez más el respeto hacia los demás brilla por su ausencia y parece que vivimos en una carrera loca para ver quién es capaz de llevar a cabo los hechos más atroces y horribles. Sin darnos cuenta, la sociedad se va acostumbrando y va perdiendo su capacidad de asombro. Es como si el listón se fuera poniendo cada vez más alto, como si de una competencia para ver quién puede ser el más malo se tratara. La palabra de Dios es la única que tiene el poder para transformar un corazón perverso y engañoso en un corazón limpio y bajo control. Aquí mismo en nuestro texto, en 2 de Timoteo capítulo 3, en este caso los versículos 16 y 17 dicen lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra que viene aquí, que dice que sea perfecto, no se refiere a que sea una persona sin errores o sin fallos. Más bien se refiere a una persona que sea madura, que esté preparada, en este caso, para toda buena obra. ¿Y qué es lo que hace esta obra en el corazón del creyente? La Escritura inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Por eso, el mundo se sorprende cuando un borracho se transforma en un hombre sensato y amoroso. El mundo se asombra cuando un drogadicto deja las drogas y es convertido en un hombre sensato y útil. El mundo se asombra ante una vida cambiada por Dios
y nadie tiene argumentos válidos en contra de una vida que ha sido cambiada, transformada, rescatada y usada para el bien y para la gloria del Señor. Mira cómo lo expresa la palabra de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué magnífica y maravillosa es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida! Que hace ese nuevo nacimiento que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por cómo Él ha transformado nuestras vidas. Sí, vivimos en medio de una sociedad que aborrece lo bueno, que se opone a lo correcto. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos dar testimonio de la nueva vida que hay en Cristo. La siguiente palabra que aparece en la lista que nos da el apóstol Pablo es traidores. La traición es una violación de la fidelidad o lealtad que se debe. Puede ser a una persona, a una institución o a una nación. Pensando un poco en la sociedad actual, nos daremos cuenta de que es una sociedad donde a la gente no le gusta comprometerse. No quiere que nada le impida hacer lo que desea, aunque en esto le vaya el estar dando la espalda a lo bueno y a lo justo. Una persona que vive solo para el placer y para el momento cambiará con la dirección del viento, aunque esto conlleve una pérdida de valores y principios. Como cristianos verdaderos debemos tener convicciones y principios firmes y bíblicos. Uno de los atributos de nuestro Dios es que es inmutable, esto es que no cambia. Y su palabra es igual, no cambia. Si estamos bien fundamentados y establecidos en su palabra, permaneceremos firmes, aunque el mundo cambie y sus filosofías lo hagan también. Nosotros podemos permanecer firmes y descansando en Dios, quien no cambia según de dónde sople el viento. Y para terminar, veremos otra palabra que nos habla de los rasgos morales de la sociedad al final de los tiempos o de los días finales. Y es la siguiente: impetuosos. Esta palabra habla de alguien imprudente, precipitado. También nos habla de una persona que actúa de manera ruda y descuidada. En una sociedad sin principios y más preocupada por sus derechos que por pensar en el bien de los demás, vamos a encontrar muy presente este tipo de actitudes. Pero seamos cuidadosos en nuestras respuestas, mis queridos hermanos, pues quizá tú serás el único testimonio que esta sociedad vea de lo que es un verdadero seguidor de Cristo. Y cuando nos encontramos ante una persona impetuosa o que actúa de manera impetuosa, esto es imprudente o precipitada, o a veces de una manera ruda y descuidada, nuestra carne quiere brincar y responder de la misma manera. Pero no debe ser así. Como digo, nosotros quizás seremos la única oportunidad para esa persona de ver lo que es un cristiano. Que el Señor nos ayude para vivir en este tiempo que nos ha tocado de manera sabia y prudente, siempre pensando en poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá pudiéramos escoger no tener que confrontar ciertas cosas, ciertas actitudes, o en este caso, como hemos visto hoy, no tener que estar viendo esa sociedad que aborrece lo bueno y que parece que cada día va a peor y que ha perdido el sentido del impacto. Las cosas ya no les molestan. Ojalá no tuviéramos que vivir en esa degeneración o degradación del carácter de los hombres en los últimos días, pero Dios permite que estemos aquí y esto tiene un propósito. Creo sinceramente, queridos hermanos, que el Señor
viene pronto, pero no podemos dar una fecha. No sabemos cuándo es que Él va a venir. Por lo que está pasando podemos discernir que su venida es pronta. Pero mientras tanto, el Señor está dejando aquí su iglesia para que sea la sal de la tierra, para que sea la luz del mundo. Y es importante que lo entendamos, porque a pesar de vivir en esta sociedad con estas características, tenemos que ser pacientes y cuidadosos, caminar con sabiduría, caminar con inteligencia para dar un testimonio de nuestra fe y para que el mundo vea que hay otra manera de vivir y que hay alguien que sí puede llenar su corazón y satisfacer esas necesidades que solamente Dios puede satisfacer. Que el Señor os bendiga, que os dé una muy buena semana para la gloria de su nombre. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días o buenas tardes. Quisiera en esta mañana, en este momento, hablaros sobre un tema que es muy interesante y es el tema de la aflicción. Fíjate que Job, en el capítulo 5, versículos 6 y 7, nos dice: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Qué interesante, ¿eh? Qué poético aquí Job, como las chispas se levantan para volar por el aire. Así el hombre nace para la aflicción. Y esta es una realidad que la podemos vivir en nuestras vidas. Es verdad. Las aflicciones a veces nos abruman. Toda clase de problemas en el mundo, dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que la aflicción es una realidad que tenemos que saber qué es lo que Dios permite, nos está enseñando cuando nosotros pasamos por la aflicción. Es muy propio que nosotros los cristianos, el incrédulo por supuesto, pero nosotros los cristianos también. Y fíjate que esto también es una realidad que desmonta todo este asunto del movimiento Pare de Sufrir, un movimiento evangélico que está llenando las iglesias, creo que nació en Brasil, miles de feligreses, enseñándoles la gran mentira de que si eres creyente y estás bien, tú no tienes por qué sufrir, no tienes por qué estar afligido, y si estás afligido es porque algo anda mal, no estás bien. Eso no es verdad, es completamente antibíblico, y tú nómbrame cualquier personaje de la Biblia, y cualquiera, pero que cualquiera ha pasado por aflicción. Abraham, Daniel, el apóstol Pablo, Pedro, Pedro más que ninguno, ¿verdad? Por lo impulsivo que era, cómo negó al Señor y cómo lloró y todo. Entonces, ¿no te has parado a pensar nunca qué sucede durante la aflicción? Vamos a ver algunas cosas que nos van de verdad, a dar consuelo y nos van a ayudar a fortalecer la fe que el Señor nos ha dado, al saber que primero el Señor, cuando nosotros estamos en aflicción, el Señor oye nuestra aflicción. Fíjate lo que dice Génesis 16:11. En Génesis 16:11 tenemos, dice así: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Así que la situación por la que estaba pasando Agar, como pues la esposa de Abraham, como Sarai la expulsó, le dijo que no iba a heredar junto con su hijo,
y le dijo que se fuera. Y bueno, las luchas y aflicciones por las que pasaba en esa relación con Sara. Y mira, Dios le dice: has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. O sea, cada vez que ella llamara a su hijo Ismael, Ismael, le estaba diciendo: Dios oye, Dios oye, ¿eh? Dios oye nuestra aflicción. Qué bonito y qué precioso es. Otra cosa que queremos ver es que el Señor ve nuestra aflicción. El Señor ve nuestra aflicción. Fíjate, en Génesis capítulo 3, versículo 7, dice el Señor: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Así que en este versículo vemos claramente cómo Dios, el Eterno, ve nuestra aflicción. Así lo hizo con su pueblo. Y no solamente ve la aflicción del pueblo, pero dice que he conocido sus angustias por lo que estaban pasando, cómo las autoridades abusaban de ellos y les hacían trabajar sufriendo, teniendo que recoger las hierbas, los hierbajos esos secos para producir el ladrillo y todo eso. Fíjate cómo Dios les dice: he visto la aflicción de mi pueblo. Y no solo eso, sino que he conocido sus angustias. La verdad, hermanos, es que en medio de la aflicción, Dios oye nuestra aflicción y Dios ve nuestra aflicción. Otra verdad, hermanos, que es maravillosa, es que Dios quita nuestra aflicción. Vamos a ir al Salmo 107. Salmo 107. Y aquí en este salmo vamos a encontrar los versículos 6, 13 y 19. Mira lo que dice en el 107, Salmo 107, versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Y el versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Hermanos, el Señor es el único que nos puede librar de nuestras aflicciones. En todos estos casos tenemos en común que claman a Jehová en el tiempo de su angustia, y Dios los libra de sus aflicciones. Así que tenemos que en medio de la aflicción, lo que sucede es que el Señor está oyendo nuestra aflicción, está viendo nuestra aflicción y Él va a quitar nuestra aflicción cuando clamamos a Él. En medio de la aflicción descubrimos también que la palabra de Dios es consuelo en la aflicción. A propósito, tenía que haberlo dicho al principio, pero lo digo ahora. Yo estoy hablando con creyentes que han nacido de nuevo, creyentes que han sido lavados en la sangre de Jesucristo y que tienen una relación personal con el Señor Jesucristo, que permanecen en la vid. Cuando es así, hermanos, tú viviendo en tu vida diaria, en tu lectura de la palabra de Dios, quiero que sepas que la palabra de Dios es consuelo para ti y para mí. El Salmo 119, fíjate lo que dice el Salmo 119. Salmo 119, versículo 50, dice: ella, la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El Salmo 92, o sea, el Salmo 119, versículo 92, nos dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y el versículo 143 del Salmo 119, 143, aflicción y angustia
se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Hermanos, es tan importante el uso y disfrute de lo más precioso que tenemos nosotros, que es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo no lo tenemos visiblemente, me refiero, como tenemos la palabra de Dios. El Padre también, Dios es espíritu. No lo tenemos, pero la palabra de Dios la tenemos con nosotros. Y la verdad es que es muy triste ver cómo aún nosotros los creyentes no aprovechamos de la palabra de Dios para disfrutarla, leerla, meditarla. Y ella, milagrosamente, porque la palabra de Dios es viva, ella va a producir consuelo en medio de la aflicción. Así que, ¿qué sucede durante la aflicción? El Señor oye nuestra aflicción, el Señor ve nuestra aflicción, Dios quita nuestra aflicción cuando clamamos a Él. La palabra de Dios es consuelo. Y una última cosa, Dios es nuestra fortaleza en la aflicción. Isaías 25, 1 y 4, y con esto terminamos. Isaías 25 dice así el versículo 1, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y mira el versículo 4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Así que, hermanos, fue fortaleza, dice ahí Isaías en el versículo 4, fuiste fortaleza al pobre, fortaleza también al menesteroso en su aflicción. Así que, hermanos, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Así que podemos disfrutar, hermanos. Es una bendición muy grande. Que afligidos, pero Dios está con nosotros, nos oye, nos ve, Él quita la aflicción, su palabra es consuelo y Dios es nuestra fortaleza. Gracias a Dios por su palabra. Que el Señor os bendiga, hermanos. Amén. Bueno, bienvenidos otra vez al mensaje del Evangelio de Marcos y vamos a seguir donde terminamos el domingo pasado. Estamos en el versículo 23 del capítulo 2 y hoy vamos a cerrar un capítulo, el capítulo 2. En este capítulo hemos visto, hasta el momento, que los fariseos y los escribas y los líderes religiosos se han enfadado varias veces con el Señor, dos por lo menos. Al principio, cuando curó al paralítico, ¿os acordáis? Que ellos dijeron, ¿qué anda diciendo que puede perdonar pecados? Y estuvo con ese tema. Y luego, cuando llamó a Leví, os acordaréis que Leví hizo un banquete, estuvo el Señor, y entonces también levantaron quejas en cuanto al Señor. A ver, ¿por qué está comiendo con publicanos y pecadores? Y se están irritando mucho con el Señor los líderes. Y vamos a ver si no pasa de nuevo, ¿no? Así que la última vez estuvimos viendo el tema ese de ayunar o no ayunar, y el tema de los odres y de los vestidos viejos y tal. Y entonces, ahora vamos a continuar con el versículo 23. El versículo 23 dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Vale, ahora voy a poner ahí una imagen, todo esto sí me acuerdo, claro, de unos campos de Israel con trigo. Este trigo, una de las imágenes por lo menos es trigo todavía verde, pero muy como hoy en día, ¿no? Ahí en Israel pues tenían caminos grandes que iban entre ciudades y lugares principales, y luego para cortar, ir a los pueblecitos y tal, muchas veces los caminos iban
pues entre campos de sembrado, ¿no? Y entonces dice que él estaba pasando, bueno, ellos estaban pasando por los sembrados en un día de reposo. ¿Qué es un día de reposo? Bueno, el día de reposo es el sábado. De hecho, en el griego suena sabatón y en sabaot en el hebreo. Y lo que quiere decir está hablando del séptimo día. Os acordaréis que en la creación el Señor estuvo creando día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el día 7, el séptimo día, descansó. Y luego en los 10 mandamientos Él dijo ya bien claro que ese séptimo día era un día de descanso, de no trabajar. Pero, ¿qué estaban haciendo? Bueno, estaban caminando sus discípulos y estaban arrancando espigas. ¿Eso qué es? Bueno, para los que igual se han criado en el campo, sabéis muy bien lo que es arrancar. Pondré alguna imagen, las espigas del trigo. Yo no soy muy experto en eso, lo he hecho algunas veces, pero mi esposa, que se crió durante algunos años en Burgos, ellos vivían en un pueblecito y ahí había trigo por todos lados y cogían el trigo que sobraba, lo cogían para un caballo que tenían y tal, y muy acostumbrados a coger las espigas y frotar en la mano y para que saliese solamente el grano, ¿no? Y todo lo demás se echaba, se sopla y sale volando, ¿no? Pero queda el trigo, ¿no? Y ese trigo se puede comer. Tampoco es muy delicioso, digamos, pero eso es algo que se hace comúnmente y uno se podría, evidentemente, alimentar de eso. Y aquí no dice que tenían hambre. Era cierto que en Israel, en la ley de Dios, las personas podían coger de los sembrados de otras personas, podían coger las espigas y comerlas. Lo que no podían era coger una bolsa o un cubo y llenar, eso ya era cosechar, pero ellos podían comer siempre pues incluso para alimento, para llegar a su destino si no llevaban comida. Entonces, los discípulos, o por hambre o simplemente por costumbre, pues cogieron unas espigas y empezaron a comer. El versículo 24... dice, entonces los fariseos, aquí están, y yo no sé si los están siguiendo o si están en las colinas con catalejos mirando, evidentemente con catalejos no, pero vamos, es que no les dejan en paz, y están siguiendo. Entonces los fariseos le dijeron, a ver, ¿qué van a decir estos fariseos? Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo, o el sábado, ¿por qué hacen en el sábado lo que no es lícito? Toma ya están criticando otra vez. A que todos conocemos a algunas personas que son así, ¿verdad? Siempre ven lo negativo, siempre ven, puedes hacer 5 cosas bien y fallas en una y ¿qué ven? Siempre lo que no has hecho bien, ¿no? Así es la vida. Pero no debemos de ser personas que siempre están sacando lo negativo. Ahora bien, si es de verdad negativo y hay que corregir o exponer, pues vale. Pero evidentemente estos fariseos van por otro lado. Ellos tienen una meta que aquí hay que buscar todo lo malo que hace este Señor Jesús y sus discípulos. Voy a poner igual un poquito de vídeo en la pantalla de una cosecha moderna en Israel, ya con máquinas, ¿no? Pero cosecha de trigo. ¿Ellos qué decían? Decían que no era lícito. ¿Por qué? Decían, es que están trabajando. Trabajando, a ver, ¿cómo conseguían definirlo así? Bueno, ellos decían que eso era trillar. No se podía trillar en el domingo. Y es verdad que había limitaciones en lo que se podía hacer el domingo, pero eran muy pocas. El énfasis del sábado, el énfasis del sábado era descanso, descansar y adorar al Señor.
¿Y qué habían hecho los fariseos y los líderes religiosos a lo largo de los años? Habían ido sumando y sumando hasta que tenían cientos y cientos de leyes sobre el sábado. Sobre lo que no se podía hacer, lo que sí se podía hacer, cómo se podía hacer lo que se podía hacer, cuánto podías caminar con... Bueno, era tremendo. Y aquí están diciendo, eso no es lícito. Trabajar en sábado, no, trabajar no, trillar no, pero frotar las manos y coger unas espigas, entonces de ahí viene el tema. Entonces, ¿cómo les responde el Señor? ¿Qué va a hacer con este nuevo ataque, ¿no? a él y a sus discípulos? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis? Ahí va con un poco de cuchillo. Ellos son expertos en la ley. ¿Nunca leísteis? Y él va a coger sus propias escrituras y les va a decir, mira lo que dice, mira lo que hay, ¿no? Dice, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Versículo 26. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición? Os voy a poner ahí una imagen también. De los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes. 12 panes había, uno para cada tribu, y aún dio a los que con él estaban. Y él dice, hubo una ocasión en el Antiguo Testamento, ahí está, podéis leerlo, y seguro que lo habéis leído, que el mismo David entró, y eso no era lícito, pero él tenía hambre, era urgente, y el sacerdote le dio permiso para que comiesen esos 12 panes especiales. Ahora, no serían los que estaban en la mesa, seguramente, porque esos panes se cambiaban cada semana, y los comían los sacerdotes. En este caso, igual tenía más de 2, igual habían algunas ahí almacenadas, no sé, pero serían las que ya se habían retirado, seguramente, y los dio a David porque tenía hambre él y sus hombres. Y el Señor les dice, pero si vuestra misma ley, el Antiguo Testamento da ese caso, ¿por qué será? Les dice, ¿no habéis leído? ¿Qué os parece esa historia? ¿Por qué habrá pasado eso? ¿Por qué el Señor habrá además registrado en el Antiguo Testamento para siempre esa historia? Bueno, él continúa hablando entonces, versículo 27. También les dijo, el día de reposo, y aquí va la enseñanza, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quiere decir? Pues muy sencillo. Dios estableció el sábado, además desde los días de creación, estableció el séptimo día como un regalo al hombre. Oye, quiero que trabajes. 6 días vas a trabajar, pero cada séptimo día vas a parar de trabajar. No porque estés cansado necesariamente, sino porque sí. Porque quiero que descanses y puedas disfrutar de adorar al Señor, de amarle al Señor, de disfrutar de la naturaleza, caminar, ver la belleza, descansar con tu familia, disfrutar. Y que la vida no es solo trabajo. Sí que hay que trabajar, y mucho, pero hay un día a la semana, hay un séptimo día que es para descansar. Y eso fue para el hombre, no fue, como dice aquí, el hombre no fue creado o no fue dado al día de reposo. ¿Qué va? Eso no tiene ni sentido. No, el día de reposo fue un regalo realmente de Dios al hombre. Qué importante es que nosotros entendamos muy bien esa
esa verdad. Incluso hoy en día, nuestra cultura moderna tiene todas las cosas revueltas y patas arriba, y la gente trabaja todas horas, y hay mucha gente que no para de trabajar, hay otros que no trabajan ni golpes, ¿verdad? Pero hay mucha gente que trabajan y trabajan y trabajan para acumular y acumular y nunca paran. Y yo creo que hay muchas consecuencias psicológicas y espirituales también de ese afán, ese afán de trabajar, porque he comprado esto y esto y esto y esto y tengo que pagarlo, y el piso que tengo no he cogido un piso discretito, he cogido un piso más grande, luego lo he ampliado, lo he mejorado y ahora estoy hasta aquí de deudas y tengo que trabajar yo y ella y los hijos y tirar de donde podamos. Eso no es el plan de Dios. El sábado fue dado al hombre para que descansara en Dios de su trabajo y disfrutara de un día tranquilo. Los fariseos y los judíos líderes habían cogido eso, lo sencillo que era la enseñanza, y lo habían cambiado y lo habían creado ahí un montón de leyes. Bueno, vamos a terminar con el versículo 28. Este es el último versículo del capítulo. Por tanto, dice ahora, o además, el Hijo del Hombre, Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué está haciendo aquí el Señor? Bueno, va a ir a más, pero él tiene a unos religiosos, fariseos, ya cada vez más enfadados con él, ya cada vez más acusándole, y él les dice de una manera un poco sutil todavía, oye, yo soy el Señor del día de reposo. Solamente había una manera de interpretar eso. Solamente entendiendo que Jesús es Dios y creador del día 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la creación. Y Él estableció y es por encima del día de reposo. Y por lo tanto el Señor podía hacer lo que quisiera el día de reposo. Y no podían reprocharle nada. Pero de momento lo dice de una manera sutil, ya lo irá sacando cada vez más. Pero ellos, como personas que conocemos hoy en día, ¿verdad?, están tan cerrados a la verdad o a aprender algo nuevo o a escuchar de Dios o a considerar que toda esa belleza y toda esa organización y todo ese grandísimo diseño que nos rodea, a abrirse a la posibilidad de que, ¿sabes qué? Alguien ha tenido que diseñar eso. Y el sistema de la vida, de la vegetación, de todo. Pero tristemente hay personas así que, tan duros, que no van a creer, da igual la prueba que se le dé, ¿no? Entonces, pues lo único que puede romper ese corazón es la obra de Dios. Y podemos orar por ello, por supuesto. Entonces, para terminar, el Señor va a traer en este libro de Marcos, va a ofrecer libertad de todas estas reglas y normas humanas que Dios no estableció. ¿Cuáles eran las reglas o las normas que Dios nos dio a los seres humanos? Pues el mismo Jesús lo resume en el libro de Mateo, en el capítulo 22, y con esto ya termino. Le preguntan de los mandamientos y el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es que haya un montón de detalle. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Enfócate en esos dos mandamientos para vivir la vida como debe ser. El Señor
ofrece esa libertad por medio de Él mismo, diciendo, ven a mí, los que estáis cargados y cansados de vuestros pecados, pedirme perdón, arrepentirnos de nuestros pecados y clamar a Dios, clamar al Señor, y el Señor dará libertad y nos ayudará a entender cuál es su voluntad para nosotros. Bien, vamos a dejarlo ahí hasta la próxima vez. ¿Agur?